Un millonario disfrutaba un día común en el parque junto a su pequeño hijo. De repente aparece un niño desaliñado, señalando y gritando: «¡Él es mi hermano gemelo!». El millonario queda en shock al ver la impresionante semejanza entre los dos niños. Lo que parecía una simple coincidencia, pronto se convierte en una revelación que cambiará sus vidas para siempre. Si esta historia te ha interesado, no olvides suscribirte a nuestro canal. Dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. El sol de otoño bañaba el Parque del Retiro con una luz dorada, reflejándose en las hojas que danzaban suavemente con el viento. Alejandro Martínez, un hombre de 40 y pocos años, con canas en las sienes y ojos cansados, observaba a su hijo Santiago jugando en el parque infantil. Era raro ver al magnate de la tecnología fuera de su oficina, especialmente en una tarde de domingo. Pero algo lo había impulsado a salir de su rutina aquel día. Sentado en un banco de madera, Alejandro dejó que su mente vagara. Hacía exactamente 10 años que Isabel García, su esposa y madre de Santiago, los había dejado. El dolor de la pérdida, aunque menos agudo, aún latía en su pecho como una herida mal cicatrizada. Desde entonces, se había sumergido de lleno en el trabajo, transformando Martínez Tech en un gigante del sector de la inteligencia artificial, pero a costa de momentos preciosos con su hijo. Santiago, con sus 10 años, era la imagen viva de Isabel. Los mismos ojos verdes brillantes, la sonrisa fácil y contagiosa, incluso la forma de inclinar la cabeza cuando estaba concentrado. Verlo jugar despreocupadamente en el columpio le traía a Alejandro una mezcla de alegría y melancolía. «Papá, mira qué alto puedo llegar», gritó Santiago, estirando sus piernas hacia el cielo, mientras el columpio alcanzaba su punto más alto. Alejandro sonrió, asintiendo con aprobación. «Cuidado, hijo, no te vayas a lastimar». Fue en ese momento, cuando sus ojos se desviaron brevemente de Santiago, que Alejandro notó algo extraño. Un niño, aparentemente de la misma edad que su hijo, estaba parado a unos metros de distancia, mirando fijamente a Santiago. Lo que llamó la atención de Alejandro no fue solo la intensidad de la mirada del niño, sino su apariencia. Era como mirar a un reflejo de Santiago. El corazón de Alejandro se aceleró. Parpadeó varias veces, pensando que sus ojos lo estaban engañando. Pero no, el niño seguía allí, una réplica perfecta de su hijo. Los mismos rasgos, el mismo cabello castaño claro, incluso la postura era idéntica. Antes de que Alejandro pudiera procesar lo que estaba viendo, el niño desconocido comenzó a acercarse a Santiago, que ahora bajaba del columpio. Alejandro se levantó abruptamente, una sensación de pánico creciendo en su pecho. «Santiago», llamó, su voz más alta de lo que pretendía. Su hijo se giró, confundido por el tono urgente de su padre. Fue en ese instante que el otro niño llegó hasta Santiago. Los dos se quedaron frente a frente, como si estuvieran ante un espejo. Santiago abrió los ojos de par en par, su boca abierta en asombro. Alejandro corrió hacia los chicos, su mente un torbellino de pensamientos y emociones. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, escuchó al chico desconocido decir algo que hizo que su mundo diera un vuelco. «Hola, soy Mateo. Creo que soy tu hermano gemelo». El silencio que siguió pareció ensordecedor. Santiago miraba de Mateo a su padre, buscando respuestas que Alejandro no tenía. El magnate de la tecnología, acostumbrado a tener el control de todas las situaciones, se sentía completamente perdido. «¿De qué estás hablando?», logró decir finalmente Alejandro con la voz ligeramente temblorosa. «Santiago es hijo único, debe haber algún error». Mateo, sin embargo, no parecía intimidado. Sus ojos, idénticos a los de Santiago, se fijaron en Alejandro con una mezcla de determinación y esperanza. «Sé que parece una locura, señor, pero he soñado con él», señaló a Santiago, «desde que tengo memoria. Y mire, tenemos la misma marca de nacimiento». Antes de que Alejandro pudiera impedirlo, Mateo levantó el borde de su camiseta, revelando una pequeña mancha en forma de estrella en el lado izquierdo de su abdomen. Santiago, movido por la curiosidad, hizo lo mismo, exponiendo una marca idéntica en el mismo lugar.
Alejandro sintió como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. Recuerdos largamente reprimidos comenzaron a aflorar. El caos en la sala de partos, los gritos de Isabel, la confusión de médicos y enfermeras. Recordó vagamente haber firmado papeles sin leer, demasiado preocupado por el estado de su esposa, que había sido sedada de urgencia. ¿Cómo nos encontraste?", preguntó Alejandro, su voz casi un susurro. Mateo dudó por un momento, mirando a su alrededor como si buscara a alguien. "Crecí en un orfanato cerca de aquí. Siempre tuve estos sueños y un día vi una foto de usted y de Santiago en una revista. Sabía que tenía que encontrarlos. Santiago, que hasta entonces había permanecido en silencio, finalmente habló. «Papá, ¿qué está pasando? ¿Es realmente mi hermano?». Alejandro miró a su hijo. ¿A sus hijos? Sintiendo el peso de una década de secretos y mentiras derrumbándose sobre sus hombros. ¿Cómo podía explicar algo que ni siquiera él mismo comprendía del todo? Yo no sé, Santiago, pero vamos a descubrirlo juntos. Él extendió una mano hacia Santiago y tras un momento de vacilación ofreció la otra a Mateo. «Creo que todos tenemos mucho de qué hablar. ¿Qué tal si vamos a casa?». Mientras caminaban hacia el estacionamiento, Alejandro no podía dejar de pensar en Isabel García. ¿Qué sabía ella? ¿Por qué nunca le había hablado de la existencia de otro hijo? Y más importante, ¿cómo cambiaría esta revelación sus vidas de ahora en adelante? Lo que había comenzado como un simple domingo en el parque se había convertido en el inicio de un viaje que prometía desenterrar secretos largamente ocultos y poner a prueba los límites del amor y el perdón. Alejandro sabía que, a partir de ese momento, nada volvería a ser igual. El camino de regreso a la mansión Martínez estuvo marcado por un silencio tenso. Alejandro, con las manos apretadas en el volante de su Mercedes, lanzaba miradas furtivas por el retrovisor hacia los dos chicos idénticos sentados en el asiento trasero. Santiago y Mateo estaban absortos en una conversación susurrada, intercambiando información y comparando sus vidas tan diferentes y al mismo tiempo tan inexplicablemente conectadas. Cuando la imponente puerta de la propiedad se abrió, revelando los jardines meticulosamente cuidados y la majestuosa fachada de la mansión, Mateo no pudo contener un suspiro de admiración. Para él, que había crecido entre las paredes sencillas del orfanato, aquello parecía sacado de un cuento de hadas. «¡Guau!», murmuró Mateo, sus ojos verdes abiertos de par en par. «¿Viven aquí?». Santiago, por primera vez desde el encuentro, en el parque, esbozó una sonrisa genuina. «Sí, es nuestra casa. Espera a ver mi habitación». La emoción de Santiago era palpable, pero Alejandro no pudo evitar notar un tono de incertidumbre en su voz al decir «nuestra casa». La realidad de la situación comenzaba a asentarse, trayendo consigo una miríada de preguntas y emociones conflictivas. Al estacionar frente a la entrada principal, la puerta de la mansión se abrió, revelando a Carmen, la ama de llaves, una mujer de mediana edad, con el cabello gris recogido en un impecable moño y ojos astutos que parecían ver a través de las personas. Había trabajado para la familia Martínez durante más de 2 décadas, siendo una figura constante en la vida de Santiago desde su nacimiento. «Bienvenidos de vuelta, señor Martínez, Santiago», comenzó Carmen con una sonrisa, pero sus palabras se desvanecieron en sus labios al ver a Mateo salir del coche. Su rostro palideció visiblemente y llevó una mano temblorosa a sus labios. «Dios mío». Alejandro notó inmediatamente la reacción de la ama de llaves. «Carmen, ¿estás bien?». Carmen pareció recomponerse rápidamente, pero sus ojos no dejaban de mirar a Mateo. «Sí, señor, solo no esperaba visitas». «Este es Mateo», Alejandro explicó con voz tensa. Bueno, parece que tenemos mucho que discutir. ¿Podrías preparar un tentempié para los chicos en la sala de estar? Y luego me gustaría hablar contigo en privado en el despacho». Carmen asintió mecánicamente, sus ojos aún fijos en los gemelos. «Claro, señor, lo haré de inmediato». Mientras Carmen se retiraba apresuradamente hacia la cocina, Alejandro guió a los chicos hacia el interior de la mansión.
Mateo miraba maravillado los altos techos, las obras de arte en las paredes y los muebles elegantes. Santiago, por otro lado, parecía ver su casa con nuevos ojos, como si la presencia de Mateo hubiera alterado la propia realidad a su alrededor. En la sala de estar, Alejandro intentó iniciar una conversa, pero las palabras parecían inadecuadas ante la magnitud de la situación. Fue Mateo quien rompió el incómodo silencio. «Señor Martínez», comenzó con una voz sorprendentemente firme para un chico de su edad. «Sé que debe estar preguntándose muchas cosas. Yo también tengo muchas preguntas, pero quiero que sepa que no vine aquí para causar problemas. Solo quería conocer a mi familia». La sinceridad en las palabras de Mateo golpeó a Alejandro como un puñetazo en el estómago. Se encontró mirando el rostro del chico, tan parecido al de Santiago, tan parecido al de Isabel García, y sintió una oleada de emociones contradictorias. Culpa, confusión, pero también una inexplicable ternura. «Mateo», Alejandro respiró hondo, eligiendo cuidadosamente sus palabras, «te prometo que vamos a descubrir la verdad sobre todo esto, pero necesito que entiendas que, hasta hace unas horas, yo no sabía de tu existencia. Esto es un shock para todos nosotros». Santiago, que había estado inusualmente callado, finalmente habló. «Papá, ¿crees que mamá sabía sobre Mateo?» La pregunta flotó en el aire, pesada y cargada de implicaciones. Alejandro sintió que su corazón se apretaba. Isabel García, su amada esposa, ¿realmente habría ocultado algo tan monumental para él? Sí, si es así, ¿por qué? Antes de que pudiera formular una respuesta, Carmen entró en la sala llevando una bandeja con sándwiches y zumos. Sus ojos aún delataban su agitación, pero se mantenía compuesta. «El tentempié está servido», anunció, colocando la bandeja sobre la mesa central. «Señor Martínez, estaré en la oficina cuando usted quiera hablar». Alejandro asintió, agradecido por la interrupción. «Gracias, Carmen. Chicos, ¿por qué no comen algo mientras hablo con Carmen? Volveré pronto y entonces podremos intentar entender todo esto juntos». Mientras se dirigía a la oficina, Alejandro no pudo evitar notar la mirada significativa que Carmen le lanzó a Mateo. Era una mirada de reconocimiento, mezclada con algo que parecía culpa. En el santuario de su oficina, rodeado por estanterías de libros y recuerdos de una vida que ahora parecía extrañamente distante, Alejandro se preparó para una conversación que prometía sacudir los cimientos de todo lo que creía saber sobre su familia. Carmen entró pocos minutos después, sus manos entrelazadas frente a su cuerpo, en un gesto nervioso que Alejandro nunca había visto en ella antes. «Carmen», comenzó, su voz baja y controlada, «creo que sabes más sobre esta situación de lo que estás dejando ver. Necesito que me cuentes todo. Ahora». La gobernanta cerró los ojos por un momento, como si reuniera valor. Cuando los abrió de nuevo, estaban llenos de lágrimas contenidas. «Señor Martínez, hace 10 años, en la noche en que Santiago nació, yo vi cosas que no debería haber visto, y tomé una decisión que me ha atormentado todos los días desde entonces». Alejandro sintió que su mundo comenzaba a desmoronarse. Las revelaciones que estaban por venir prometían cambiarlo todo, y no estaba seguro de estar preparado para enfrentar la verdad que Carmen había guardado durante tanto tiempo. La oficina de Alejandro, otrora un refugio de tranquilidad y orden, ahora parecía sofocante. El aire estaba cargado con el peso de las palabras no dichas de Carmen, y el silencio entre ellos era casi tangible. Alejandro indicó una silla para la gobernanta, mientras él mismo se apoyaba en el borde de su mesa de caoba, incapaz de sentarse. «Carmen», comenzó, su voz temblorosa de emoción contenida, «por favor, dime lo que sucedió esa noche. Necesito saber la verdad». Carmen respiró hondo, sus ojos fijos en sus manos que no dejaban de retorcerse en su regazo. «Señor, antes que nada, quiero que sepa que siempre he tenido el mayor respeto y cariño por esta familia. Lo que hice, o mejor dicho, lo que no hice, fue motivado por el miedo y la confusión del momento».
Alejandro asintió en silencio, animándola a continuar. Esa noche yo trabajaba como enfermera en el hospital. Fue un turno caótico, con varias emergencias ocurriendo al mismo tiempo. Cuando la señora Isabel García entró en trabajo de parto, las cosas ya estaban complicadas. Carmen hizo una pausa, como si reviviera aquellos momentos. El parto fue difícil. Hubo complicaciones y en un momento dado, el doctor López ordenó que la señora Isabel García fuera sedada. Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda. Recordaba vagamente el pánico de aquella noche, pero los detalles siempre habían sido confusos en su memoria. Carmen continuó, su voz ahora un poco más firme. Fue entonces cuando nacieron los bebés, 2 niños idénticos, perfectamente, sanos a pesar de todo el caos. Pero entonces, algo extraño sucedió. El doctor López comenzó a dar órdenes confusas, mandando que uno de los bebés fuera llevado lejos inmediatamente. Decía que era por el bien del niño, que había complicaciones que necesitaban ser tratadas. ¿Pero eso no era cierto?, preguntó Alejandro, sintiendo cómo su corazón se apretaba. Carmen negó con la cabeza, las lágrimas ahora fluyendo libremente por su rostro. No, señor. Los 2 bebés estaban bien. Yo vi cuando entregaron a uno de ellos a una mujer que no era del hospital. Ella salió apresuradamente, cargando al bebé. Intenté cuestionarlo, pero fui severamente reprendida y amenazada con perder mi trabajo si decía algo. Alejandro sintió que sus piernas flaqueaban y finalmente se sentó, la realidad de lo que estaba escuchando, golpeándolo con toda su fuerza. ¿Y nunca dijiste nada? Todos estos años. Tenía miedo, señor, Carmen sollozó. El doctor López era un hombre poderoso, con conexiones por todas partes. Me hizo firmar documentos de confidencialidad, amenazó a mi familia. Y cuando conseguí este trabajo aquí, gracias a su recomendación, sentí que estaba atrapada en una red de mentiras de la que no podía escapar. El silencio que siguió fue ensordecedor. Alejandro intentaba procesar todo lo que había escuchado, su mente una tormenta de emociones. Ira, tristeza, culpa, confusión. Isabel García, finalmente logró decir, su voz casi un susurro. Ella sabía. Carmen dudó un momento antes de responder. No estoy segura, señor. Ella estuvo sedada por un tiempo después del parto. Cuando despertó, ya le habían dicho que solo un bebé había sobrevivido. Pero hubo momentos a lo largo de los años en los que noté que tal vez sospechaba algo. Pequeños comentarios, miradas perdidas. Alejandro se levantó abruptamente, caminando hacia la ventana. Afuera, el jardín que Isabel García tanto amaba seguía floreciendo, ajeno al torbellino que se desarrollaba dentro de la mansión. ¿Por qué nunca me dijo nada? Tal vez ella también tenía miedo, señor, Carmen respondió suavemente. O tal vez estaba tratando de protegerlos de alguna manera que no comprendemos. Alejandro se volvió para mirar a Carmen, sus ojos brillando con una mezcla de determinación y angustia. Necesitamos descubrir lo que realmente sucedió. ¿Quién estuvo involucrado en este esquema? ¿A dónde se llevaron a Mateo? ¿Y por qué? Carmen asintió, pareciendo aliviada por finalmente compartir el peso que había cargado durante tanto tiempo. Haré todo lo que esté a mi alcance para ayudar, señor. He guardado algunas informaciones a lo largo de los años, esperando el día en que la verdad saliera a la luz. En ese momento, un suave golpe en la puerta interrumpió la conversación. Santiago y Mateo entraron tímidamente en la oficina, sus rostros idénticos marcados por la preocupación. «¿Papá?», Santiago llamó vacilante. «¿Está todo bien? ¿Lleváis aquí tanto tiempo?» Alejandro miró a los 2 niños, sintiendo una oleada de amor y protección que lo sorprendió por su intensidad. A pesar de conocer a Mateo solo desde hacía unas horas, ya sentía por él una conexión profunda e innegable. «Venid aquí, niños», dijo abriendo los brazos. Santiago y Mateo se acercaron, y Alejandro los envolvió en un abrazo fuerte. «Tenemos mucho de qué hablar y descubrir juntos, pero quiero que sepáis una cosa. Ahora somos una familia, y vamos a enfrentar todo esto unidos». Carmen observaba,
la escena con una mezcla de alivio y aprensión. Lo peor había pasado, el secreto había sido revelado, pero sabía que esto era solo el comienzo, el viaje que les esperaba para desentrañar toda la verdad y lidiar con sus consecuencias sería largo y desafiante. Mientras el sol comenzaba a ponerse afuera, proyectando sombras doradas por la oficina, la familia Martínez se preparaba para embarcar en un viaje que prometía revelar secretos largamente enterrados, poner a prueba los límites del amor y la lealtad y redefinir el significado de familia. Mateo, sintiéndose por primera vez verdaderamente parte de algo más grande, miró a Santiago y luego a Alejandro. «¿Qué pasa ahora?», preguntó con una voz pequeña pero llena de esperanza. Alejandro sonrió, una sonrisa cansada pero decidida. «Ahora, hijo mío, comenzamos a buscar respuestas. Juntos». Los días que siguieron a la revelación en la oficina fueron un torbellino de emociones y adaptaciones para todos en la mansión Martínez. Alejandro, dividido entre la necesidad de mantener sus responsabilidades profesionales y el deseo abrumador de desentrañar el misterio que envolvía a sus hijos, apenas podía dormir. Pasaba las noches en su oficina, revisando documentos antiguos y haciendo anotaciones frenéticas. Santiago y Mateo, por otro lado, parecían florecer en la compañía del otro. Era como si un vacío que ambos sentían, sin haber podido nunca nombrar, finalmente se estuviera llenando. Pasaban horas conversando, descubriendo similitudes sorprendentes en sus gustos y formas, riendo de las mismas bromas y terminando las frases del otro. Una tarde soleada, mientras los niños jugaban en el jardín bajo la atenta mirada de Carmen, Santiago de repente se detuvo, con una expresión pensativa en su rostro. «Mateo», comenzó vacilante, «¿alguna vez has soñado con un lugar específico? ¿Como un claro con un kiosco cerca de un arroyo?» Los ojos de Mateo se abrieron de par en par por la sorpresa. «¿Cómo sabes eso? He tenido ese sueño desde que tengo memoria. Pensé que era solo mi imaginación». Santiago se sentó en la hierba, invitando a su hermano a hacer lo mismo. «Yo también sueño con ese lugar. Es tan real, ¿no? Casi puedo sentir el olor de las flores y escuchar el sonido del agua». Carmen, que estaba lo suficientemente cerca como para escuchar la conversación, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Ella conocía ese lugar. Era real y significaba mucho más de lo que los chicos podían imaginar. «Chicos», llamó suavemente, acercándose. «Ese lugar que describen existe de verdad». Santiago y Mateo la miraron boquiabiertos. «¿Existe?», preguntaron al unísono. Carmen asintió, con una sonrisa nostálgica en sus labios. «Sí, era un lugar especial para su madre. Ella solía llevarte allí, Santiago, cuando eras muy pequeño. Está a 1 hora de aquí, en una propiedad que pertenecía a su familia». «Pero, ¿cómo puedo soñar con un lugar que nunca he visto?», preguntó Mateo confundido. Carmen dudó, por un momento, pensando cuidadosamente en cómo responder. «A veces existen conexiones que van más allá de lo que podemos explicar. Tal vez su madre encontró una manera de mantenerlos conectados, incluso sin estar juntos físicamente». Los gemelos se miraron, una comprensión silenciosa pasando entre ellos. Santiago fue el primero en hablar. «¿Podemos ir allí? ¿Ver el lugar de verdad?». «Creo que es una gran idea», respondió una voz grave. Alejandro se había acercado sin que se dieran cuenta, habiendo escuchado parte de la conversación. «De 1900, hecho, creo que todos deberíamos ir. Puede haber pistas allí que nos ayuden a entender mejor lo que sucedió». El entusiasmo de los chicos era palpable mientras se preparaban para el viaje al día siguiente. Alejandro, aunque intentaba mantener una fachada de calma, sentía su corazón acelerarse ante la perspectiva de visitar un lugar tan significativo para Isabel, un lugar que él mismo nunca llegó a conocer. A la mañana siguiente, la familia Martínez y Carmen subieron a la SUV de Alejandro, la atmósfera en el carro cargada de expectativa. A medida que dejaban la ciudad atrás, el paisaje se transformaba, dando paso a campos verdes y bosques densos. Finalmente, después de 1 hora de viaje,
Alejandro estacionó el carro frente a un portón de madera desgastado por el tiempo. Un camino de tierra serpenteaba por la propiedad, llevando a un pequeño claro visible a lo lejos. «Es aquí», anunció Carmen suavemente. Al bajar del carro, Santiago y Mateo se quedaron paralizados, sus ojos abiertos en reconocimiento. Era exactamente como en sus sueños. El claro bañado por la luz del sol, el arroyo cristalino serpenteando entre los árboles y allí, en el centro, el kiosco de madera, sus columnas entrelazadas con enredaderas floridas. «No puede ser», murmuró Mateo, su voz temblando de emoción. Alejandro observaba a sus hijos, maravillado por la conexión inexplicable que compartían. Se volvió hacia Carmen, buscando respuestas. «¿Isabel venía aquí con frecuencia?» Carmen asintió, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. «Sí, señor. Principalmente en los primeros meses después del nacimiento de Santiago. Ella decía que este lugar la ayudaba a sentirse completa». Mientras los niños corrían hacia el kiosco, Alejandro y Carmen los siguieron a pasos lentos, cada uno perdido en sus propios pensamientos y recuerdos. En el kiosco, Santiago pasó la mano por la madera desgastada, sintiendo como si estuviera tocando una parte de sí mismo que había estado dormida por mucho tiempo. Mateo, por su parte, se arrodilló cerca del arroyo, observando su reflejo en el agua cristalina, un reflejo que por primera vez no estaba solo. Fue entonces cuando Santiago notó algo extraño en una de las columnas del kiosco. «Papá, Carmen, vengan a ver esto». Todos se acercaron para examinar lo que Santiago había encontrado. Tallado en la madera, casi borrado por el tiempo, había una inscripción: «Para mis 2 rayos de sol. Que el amor los guíe de vuelta a casa, mamá». El silencio que siguió fue roto solo por el suave murmullo del arroyo. Alejandro sintió que sus piernas flaqueaban, y Carmen rápidamente lo sostuvo. «Ella lo sabía», susurró Alejandro, su voz entrecortada. «Todo este tiempo Isabel sabía sobre Mateo». Carmen asintió lentamente, y encontró una manera de mantenerlos conectados, incluso cuando estaban separados. Santiago y Mateo se miraron, lágrimas silenciosas corriendo por sus rostros idénticos. En ese momento, en medio del claro de sus sueños compartidos, sintieron verdaderamente el lazo invisible que los unía, un lazo forjado por el amor de una madre que se negó a dejar que sus hijos fueran completamente separados. Alejandro abrazó a sus hijos, su mente una tormenta de emociones. Mientras el sol de la tarde bañaba el claro del bosque en una luz dorada, hizo una promesa silenciosa a Isabel García y a sí mismo. Descubriría toda la verdad, sin importar el costo. Y, lo más importante, mantendría a su familia unida, honrando el legado de amor y valentía que Isabel García había dejado para ellos. El regreso a la mansión Martínez estuvo marcado por un silencio contemplativo. El descubrimiento en el claro había dejado a todos profundamente afectados, cada uno procesando las implicaciones del mensaje de Isabel García a su manera. Alejandro, en particular, se sentía dividido entre la gratitud por la conexión que su difunta esposa había mantenido entre los gemelos y el dolor de darse cuenta de cuántos secretos había llevado sola. En los días siguientes, la rutina de la casa experimentó una transformación sutil pero significativa. Santiago y Mateo, ahora inseparables, exploraban cada rincón de la mansión como si buscaran más pistas dejadas por su madre. Alejandro observaba a los niños con una mezcla de alegría y aprensión, maravillado por el vínculo instantáneo que habían formado, pero consciente de los desafíos que aún les esperaban. Una tarde, mientras los gemelos revisaban la biblioteca, una habitación espaciosa llena de estantes del suelo al techo, Santiago tropezó con un libro suelto en el suelo de madera. El sonido hueco que resonó llamó la atención de Mateo. «¿Escuchaste eso?», preguntó Santiago, arrodillándose para examinar mejor el lugar. Mateo se unió a su hermano, y juntos comenzaron a investigar la tabla suelta. Con cuidado, la removieron, revelando un pequeño compartimento escondido. Dentro encontraron un diario de cubierta de cuero, sus páginas amarillentas por el tiempo. «¿Deberíamos llamar a papá?», dudó Mateo, su mano flotando sobre el diario.
Santiago mordió su labio en conflicto. Tal vez deberíamos echar un vistazo primero. Podría ser importante. Con manos temblorosas, Santiago abrió el diario. En la primera página, reconocieron inmediatamente la elegante caligrafía de Isabel García. Comenzaron a leer, con sus cabezas juntas, absorbiendo cada palabra con una mezcla de ansiedad y reverencia. Mis queridos niños, si están leyendo esto, significa que de alguna manera, contra todas las probabilidades, se han encontrado. Mi corazón se parte al pensar en los años que pasaron separados, pero también se llena de esperanza al imaginar este momento. Hay tanto que quiero contarles, tantas explicaciones que les debo, pero primero necesito que entiendan. Cada decisión que tomé, por más dolorosa que fuera, fue motivada por el inmenso amor que siento por ustedes. En la noche en que nacieron, me di cuenta de que algo estaba mal. El caos en el hospital, las conversaciones susurradas, las miradas furtivas. Cuando me dijeron que solo uno de ustedes había sobrevivido, mi corazón se negó a creerlo. Fue entonces que escuché un llanto, 2 llantos distintos, y supe que mis instintos estaban en lo cierto. En los días que siguieron, mientras me recuperaba, comencé a investigar. Descubrí un terrible esquema de adopciones ilegales, liderado por el Dr. López, el director del hospital. Familias ricas pagaban fortunas por bebés y los gemelos eran particularmente valiosos. Quería gritar, luchar, exponer todo, pero el Dr. López era poderoso, con conexiones que iban mucho más allá del hospital. Nos amenazó a nuestra familia, dejando claro que si decía algo, todos sufrirían las consecuencias. Así que tomé la decisión más difícil de mi vida: fingir que creía en su mentira, para poder protegerlos a ustedes y encontrar una manera de reunir a nuestra familia nuevamente. A lo largo de los años dejé pistas, los medallones que les di a cada uno de ustedes, las historias que contaba, los lugares especiales que visitaba. Todo fue pensado para mantener una conexión, por más tenue que fuera. Mis amados hijos, sé que deben tener muchas preguntas, tal vez mucha rabia. Solo les pido que intenten entender que cada día, lejos de uno de ustedes, fue una tortura para mí. Pero la esperanza de que algún día estarían juntos nuevamente me dio fuerzas para continuar. Alejandro, mi amor, si estás leyendo esto junto con nuestros niños, quiero que sepas que lamento mucho haber guardado este secreto de ti. La culpa y el miedo me consumían, pero el deseo de proteger a nuestra familia siempre fue más fuerte. Hay más información oculta, más piezas de este rompecabezas que necesitan ser encontradas. Sigan buscando, sigan las pistas que dejé. La verdad completa está al alcance de ustedes. Con todo mi amor, hoy y siempre, Isabel García. Cuando terminaron de leer, Santiago y Mateo estaban en lágrimas, abrazados el uno al otro, como si temieran ser separados nuevamente. El sonido de pasos acercándose los hizo mirar hacia arriba, encontrando a Alejandro parado en la entrada de la biblioteca, su rostro una máscara de emoción contenida. «Chicos», llamó suavemente, notando sus ojos rojos y el diario abierto entre ellos. «¿Qué encontraron?» Santiago, con la voz entrecortada, extendió el diario hacia su padre. «Es de mamá, papá. Ella sabía todo». Alejandro tomó el diario con manos temblorosas. Sus ojos recorrieron rápidamente las páginas. Mientras leía, su rostro pasó por una miríada de emociones: shock, dolor, rabia y finalmente una determinación inquebrantable. Se arrodilló al lado de sus hijos, abrazándolos con fuerza. «Vamos a descubrir toda la verdad», prometió, su voz firme a pesar de las lágrimas que amenazaban caer. «Por ustedes, por Isabel García, por nuestra familia». En ese momento, envueltos en el abrazo de su padre y con las palabras de su madre resonando en sus mentes, Santiago y Mateo sintieron que, no importaba lo que el futuro les deparara, lo enfrentarían juntos. El viaje para desentrañar los secretos del pasado y reunir todas las piezas del rompecabezas apenas comenzaba, pero ahora tenían la certeza del amor inquebrantable de Isabel García guiando sus pasos.
El descubrimiento del diario de Isabel García desencadenó una serie de eventos que transformarían para siempre la vida de la familia Martínez. En los días que siguieron, Alejandro se sumergió de lleno en la investigación, decidido a desentrañar cada detalle del esquema que había separado a sus hijos. Una mañana, mientras los gemelos desayunaban bajo la atenta mirada de Carmen, Alejandro entró en la cocina con ojeras profundas, pero un brillo de determinación en los ojos. «Encontré algo», anunció, colocando una carpeta sobre la mesa. «Después de revisar los registros antiguos de la empresa, descubrí que hicimos una donación sustancial al hospital donde ustedes nacieron pocos meses después del nacimiento de Santiago. O mejor dicho, de ustedes dos». Santiago y Mateo intercambiaron miradas intrigadas mientras Carmen se acercaba, su expresión una mezcla de curiosidad y aprensión. Alejandro continuó. «Lo extraño es que no hay ningún registro de esa donación en los archivos del hospital. Es como si el dinero simplemente hubiera desaparecido». «¿Crees que tiene algo que ver con lo que sucedió?», preguntó Santiago, su voz temblando ligeramente. Alejandro asintió gravemente. «Estoy casi seguro, y creo que sé por dónde debemos empezar a buscar respuestas». Se volvió hacia Carmen, que parecía estar intentando fundirse con el papel pintado. «Carmen, necesito que vengas conmigo al orfanato donde Mateo creció. Tu experiencia como enfermera y tu conocimiento sobre lo que sucedió esa noche pueden ser cruciales». Carmen dudó por un momento, pero finalmente asintió con la cabeza. «Claro, señor Martínez, haré lo que sea necesario para ayudar». «¿Y nosotros?», preguntó Mateo ansioso. «¿Podemos ir también?». Alejandro sonrió cariñosamente a sus hijos. «Esta vez necesito que se queden aquí. Prometo mantenerlos al tanto de todo lo que descubramos». Resignados, los gemelos observaron cuando, horas más tarde, su padre y Carmen partieron hacia el orfanato. El día transcurrió lentamente, con Santiago y Mateo alternando entre momentos de especulación ansiosa e intentos frustrados de distraerse. En el orfanato, Alejandro y Carmen fueron recibidos por la hermana Teresa, la directora de la institución, una mujer de mediana edad con ojos amables pero cansados, que los condujo hasta su oficina, sencilla pero acogedora. «¿En qué puedo ayudarles?», preguntó la hermana Teresa, después de que todos se acomodaron. Alejandro respiró profundamente. Antes de responder, «Estamos aquí para hablar de Mateo, el niño que fue dejado aquí hace 10 años». El rostro de la hermana Teresa se iluminó con reconocimiento. «Ah, sí, Mateo, un niño adorable. ¿Encontró una familia?». «Podría decirse que sí», respondió Alejandro, intercambiando una mirada significativa con Carmen. «De hecho, encontró a su familia biológica. Soy su padre». La sorpresa en el rostro de la hermana Teresa era evidente. «Oh, Dios mío, eso es extraordinario. Pero ¿cómo?». Alejandro entonces contó la historia, omitiendo algunos detalles más sensibles. Mientras hablaba, notó que la expresión de la hermana Teresa cambiaba de sorpresa a algo más complejo. «Culpa tal». «¿Sabes, hermana Teresa?», dijo suavemente cuando terminó su relato. «Necesitamos saber todo lo que pueda contarnos sobre la llegada de Mateo aquí. Cualquier detalle puede ser importante». La directora guardó silencio por un largo momento, su mirada perdida en algún punto distante. Finalmente, con un suspiro profundo, se levantó y caminó hacia un armario antiguo en la esquina de la sala. De allí sacó una pequeña caja. Cuando Mateo llegó, comenzó con voz baja. Estaba envuelto en una manta azul claro. Junto con él había esto. Abrió la caja revelando un delicado medallón en forma de luna. Carmen dejó escapar una exclamación de sorpresa. «Es idéntico al que tiene Santiago, solo que el suyo es un sol». Hermana Teresa asintió. Había también una nota. Nunca entendí completamente su significado, pero ahora ella entregó un trozo de papel amarillento a Alejandro. Con manos temblorosas, él leyó en voz alta: «Protéjanlo. Un día, la verdad saldrá a la luz». «La caligrafía», Carmen susurró, «es de Isabel García». Alejandro sintió su corazón apretarse.
una prueba más del amor y la lucha silenciosa de su esposa para proteger a sus hijos. «Hermana Teresa», dijo, su voz cargada de emoción, ¿hay algo más que pueda contarnos? ¿Algo sobre quién trajo a Mateo o sobre contactos que el orfanato haya tenido con el hospital? La directora dudó, un conflicto visible en sus ojos. «Señor Martínez, durante años he cargado con el peso de algo que vi esa noche, algo que no debería haber visto». Hizo una pausa como si reuniera valor. «En la noche en que Mateo llegó, vi a un hombre dejándolo en la puerta. Llevaba una bata de médico y parecía muy nervioso. Cuando se dio cuenta de que lo observaba, me amenazó. Dijo que si hablaba, el orfanato perdería todo el apoyo financiero que recibía». Alejandro sintió una ola de ira crecer dentro de él. Ese hombre era el doctor López. Hermana Teresa asintió lentamente. «Sí, lo reconocí de una visita anterior que había hecho al orfanato, ofreciendo una colaboración para facilitar adopciones». El silencio que siguió fue pesado, cargado de implicaciones. Alejandro se levantó abruptamente, su mente trabajando furiosamente para conectar todas las piezas. «Gracias, hermana Teresa», dijo, su voz firme. «Su información es más valiosa de lo que puede imaginar». Mientras salían del orfanato, Alejandro se volvió hacia Carmen. «Necesitamos ir al hospital. Es hora de enfrentarnos al doctor López». Carmen asintió, su rostro pálido pero decidido. «Estoy con usted, señor Martínez, hasta el final». En el coche, de camino al hospital, Alejandro hizo una llamada rápida a casa, actualizando a los gemelos sobre sus descubrimientos. La expectación y la ansiedad eran palpables en sus voces. «Manténganse juntos», les instruyó. «Pronto estaremos en casa y podremos planear nuestros próximos pasos». Mientras conducía hacia el hospital, Alejandro sintió una mezcla de emociones: rabia por lo que le habían hecho a su familia, tristeza por los años perdidos, pero también una feroz determinación de finalmente exponer la verdad y hacer justicia. El enfrentamiento que se avecinaba prometía ser intenso, pero Alejandro estaba listo. Por Isabel García, por sus hijos, por todas las familias que podrían haber sido afectadas por este cruel esquema, enfrentaría lo que fuera necesario para sacar la verdad a la luz. El Hospital San Francisco se alzaba imponente contra el cielo de la tarde, sus paredes blancas reluciendo bajo el sol. Para Alejandro y Carmen, que se acercaban a la entrada principal, el edificio parecía más una fortaleza que un lugar de curación. Sus corazones latían acelerados, conscientes de la importancia de lo que estaban a punto de hacer. «¿Estás lista?», le preguntó Alejandro a Carmen, su mano posada en el pomo de la puerta. Carmen respiró hondo, ajustándose la credencial de Minnon Cinto, ex empleada que aún guardaba. «Sí, señor, es hora de corregir los errores del pasado». Entraron en el concurrido vestíbulo del hospital, el característico olor a antiséptico invadiendo sus fosas nasales. Alejandro se dirigió a la recepción, su presencia imponente atrayendo miradas curiosas. «Buenas tardes», le dijo a la recepcionista, su voz firme. «Necesito hablar con el doctor López de inmediato. Es un asunto urgente». La joven detrás del mostrador parpadeó, sorprendida por la intensidad de Alejandro. «El doctor López está en una reunión importante. Tal vez si pudiera agendar...» «No», lo interrumpió Alejandro, su voz baja pero cargada de autoridad. «Dile que Alejandro Martínez está aquí. Él me recibirá». Reconociendo el nombre del famoso empresario, la recepcionista asintió nerviosamente e hizo una llamada rápida. Momentos después los dirigió al ascensor. «Quinto piso, última puerta a la derecha». El trayecto hasta el despacho del doctor López pareció durar una eternidad. Cuando finalmente llegaron, fueron recibidos por una secretaria de mediana edad con expresión severa. «El doctor López los recibirá en un momento», informó, señalando las sillas en la zona de espera. Alejandro, sin embargo, no estaba dispuesto a esperar. Con un gesto hacia Carmen, avanzó directamente hacia la puerta del despacho, ignorando las protestas de la secretaria. El doctor López estaba sentado detrás de un escritorio imponente. Su rostro envejecido se contorsionó en una expresión de sorpresa e irritación cuando Alejandro y Carmen irrumpieron en su santuario. «Señor Martínez», comenzó levantándose.
¡Qué sorpresas inesperada! Ahórrenos las formalidades, doctor, cortó Alejandro con voz helada. Estamos aquí para hablar de lo que ocurrió hace 10 años, de Santiago y Mateo. El rostro del Vincent Jones, doctor López palideció visiblemente, sus ojos saltando de Alejandro a Carmen. No sé de qué está hablando, si esto es algún tipo de acusación infundada. Basta de mentiras, exclamó Carmen, dando un paso al frente. Yo estaba allí, esa noche, vi lo que hizo. El médico se tambaleó ligeramente apoyándose en el escritorio. Carmen, no lo entiendes. Las cosas no siempre son blancas o negras en la medicina. A veces hay que tomar decisiones difíciles por el bien mayor. Alejandro golpeó la mesa con el puño, haciendo temblar los objetos que había sobre ella. ¿Bien mayor? ¿Separar a gemelos recién nacidos? ¿Mentir a los padres? ¿Eso es tu bien mayor? Por un momento, el doctor López pareció querer argumentar, pero luego sus hombros cayeron en señal de derrota. Ustedes no entienden la presión, las demandas. Había familias desesperadas, dispuestas a pagar fortunas por un bebé. Y los gemelos eran especialmente valiosos. Carmen dejó escapar un sonido de disgusto. Entonces, ¿decidiste jugar a ser Dios? ¿Decidir quién merecía ser padre basado en el tamaño de la cuenta bancaria? El médico se hundió en su silla, pareciendo envejecer décadas en cuestión de segundos. Al principio solo era para ayudar, pero luego el dinero, el poder, se salió de control. Alejandro se inclinó sobre la mesa, sus ojos brillando de rabia contenida. ¿Cuántas familias destruiste con tu esquema? El doctor López tragó en seco. A lo largo de los años, tal vez unas 20 o 30 niños. El silencio que siguió fue ensordecedor. Alejandro sintió como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. No eran solo Santiago y Mateo. Había decenas de otras familias por ahí, viviendo una mentira, separadas de sus seres queridos. «Vas a arreglar esto», dijo finalmente Alejandro, su voz temblando de emoción contenida. «Nos vas a dar todos los registros, todos los nombres. Vamos a encontrar a cada una de esas familias y contarles la verdad». El médico pareció querer protestar, pero algo en la mirada de Alejandro lo hizo retroceder. Yo tengo todo guardado, en una caja fuerte, en casa. Nunca tuve el valor de deshacerme de las pruebas. Perfecto, asintió Alejandro secamente. Nos llevarás allí ahora, y luego iremos a la policía. Es hora de que enfrentes las consecuencias de tus acciones. Mientras salían de la oficina, con el doctor López cabizbajo entre ellos, Carmen tocó el brazo de Alejandro. ¿Qué haremos ahora? Alejandro respiró hondo, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Ahora, Carmen, comenzamos a arreglar lo que se ha roto, una familia a la vez. En el camino a la casa del doctor López, Alejandro hizo una llamada rápida a casa. Santiago contestó al primer tono. «Papá, ¿qué ha pasado?» Alejandro sintió un nudo en la garganta al escuchar la voz ansiosa de su hijo. «Está todo bien, hijo. Encontramos las respuestas que buscábamos. Y más que eso, descubrimos que hay otras familias como la nuestra, otros niños que fueron separados». Hubo un momento de silencio al otro lado de la línea. Luego, la voz de Mateo se unió a la conversación. «¿Qué podemos hacer para ayudar?» El corazón de Alejandro se llenó de orgullo ante la compasión de sus hijos. «Por ahora esperadnos. Cuando volvamos a casa, planearemos nuestros próximos pasos juntos, como una familia». Al colgar, Alejandro intercambió una mirada determinada con Carmen. El camino por delante sería largo y difícil, pero sabía que no estaba solo. Con la verdad finalmente saliendo a la luz y el amor de su familia para sostenerlo, Alejandro se sentía listo para enfrentar cualquier desafío que se le presentara. El viaje para reunir a familias separadas y buscar justicia apenas comenzaba, pero con cada paso, el legado de amor y valentía de Isabel García cobraba vida, guiándolos hacia un futuro de esperanza y redención. Los días que siguieron al enfrentamiento con el doctor López fueron una montaña rusa de emociones y actividades frenéticas para la familia Martínez. La mansión, antes un santuario de orden y rutina, se transformó en un centro de operaciones improvisado.
Alejandro convirtió la biblioteca en una oficina temporal con paredes cubiertas de fotos, nombres y líneas de tiempo. Santiago y Mateo, decididos a ayudar, pasaban horas organizando documentos y creando hojas de cálculo en la computadora, sus habilidades complementarias convirtiéndolos en un equipo eficiente. Carmen, por su parte, usaba sus contactos en el ámbito médico para rastrear registros y confirmar información. Su dedicación incansable estaba impulsada no solo por el deseo de hacer lo correcto, sino también por una profunda necesidad de expiación por sus años de silencio. En una tarde particularmente agitada, mientras todos trabajaban en sus respectivas tareas, sonó el teléfono. Alejandro contestó. Su rostro se volvió serio al escuchar la voz al otro lado de la línea. «Entiendo», dijo después de un momento. «Estaremos allí en una hora». Colgando, se volvió hacia la familia reunida. Era el comisario Rodríguez. «Han terminado de analizar los documentos que entregamos y quieren actualizarnos sobre el caso». Santiago y Mateo intercambiaron miradas ansiosas. «¿Podemos ir también, papá?», preguntó Santiago. Alejandro dudó por un momento, pero asintió. «Sí, creo que es importante que estén presentes. Después de todo, esto afecta directamente sus vidas». Una hora después, la familia Martínez entró en la comisaría, una mezcla de aprensión y determinación en sus rostros. El comisario Rodríguez, un hombre de mediana edad con ojos cansados pero amables, los recibió en su despacho. «Señor Martínez, gracias por venir tan rápidamente», comenzó, indicando las sillas para que se sentaran. Su mirada se posó brevemente en los gemelos, un destello de compasión cruzando su rostro. «Las noticias que tengo son complejas». Alejandro asintió, animándolo a continuar. «Basado en los documentos proporcionados por el doctor López y en las investigaciones preliminares, confirmamos que al menos 27 niños han sido afectados por este esquema a lo largo de los años», explicó el comisario, su voz grave. «El alcance es mayor de lo que inicialmente pensábamos, involucrando no solo al Hospital San Francisco, sino también una red de clínicas privadas e incluso empleados del registro civil». Carmen dejó escapar un suspiro tembloroso. «Dios mío, ¿cómo pudo pasar esto durante tanto tiempo sin que nadie se diera cuenta?». El comisario movió la cabeza con tristeza. «Desafortunadamente, cuando hay dinero e influencia de por medio, muchas personas optan por hacer la vista gorda. Pero ahora, con estas evidencias, finalmente podemos hacer justicia». Mateo, que había estado callado hasta entonces, habló. «¿Y los otros niños? ¿Las otras familias? ¿Qué pasará con ellos?». El comisario López miró al chico con admiración por su preocupación. «Bueno, ahí es donde las cosas se complican. Legalmente tenemos la obligación de informar a todas las familias involucradas, pero psicológicamente, bueno, eso puede ser devastador para muchos». Alejandro se inclinó hacia adelante con una expresión determinada. «Comisario, me gustaría proponer algo. Martínez Tech tiene recursos y conexiones que pueden ayudar en este proceso. Podríamos establecer un grupo de trabajo colaborando con la policía y profesionales de salud mental para abordar a cada familia de manera cuidadosa y ofrecer todo el apoyo necesario». El comisario pareció sorprendido, pero positivamente impresionado. «Eso sería extraordinario, señor Martínez. Pero debo preguntar por qué involucrarse tan profundamente». Fue Santiago quien respondió con una voz suave pero firme. «Porque sabemos cómo es. El dolor, la confusión, pero también la alegría de encontrar una parte perdida de uno mismo. Si podemos ayudar a otras familias a pasar por esto, tenemos que intentarlo». El silencio que siguió estuvo cargado de emoción. El comisario López carraspeó visiblemente conmovido. «Bueno, en ese caso, creo que tenemos mucho trabajo por delante. Señor Martínez, si puede preparar una propuesta detallada de ese grupo de trabajo, podemos presentarla al Ministerio Público y comenzar los procedimientos oficiales». Al salir de la comisaría, el aire estaba cargado de una mezcla de esperanza y aprensión. El camino por delante sería largo y sin duda lleno de desafíos emocionales,
pero también había un sentido de propósito que unía a la familia Martínez como nunca antes. De vuelta en la mansión, Alejandro reunió a todos en la sala de estar. «Sé que los últimos días han sido una locura», comenzó él, mirando con cariño a sus hijos y a Carmen. «Pero lo que estamos a punto de hacer va a cambiar la vida de muchas personas. Necesitamos estar preparados para las alegrías, pero también para las dificultades que vendrán». Carmen asintió, sus ojos brillando con determinación. «Estaremos juntos en cada paso del camino, señor Martínez». Santiago y Mateo, sentados uno al lado del otro en el sofá, entrelazaron sus manos en un gesto de unión. «Papá», dijo Mateo, «¿crees que mamá estaría orgullosa de lo que estamos haciendo?». Alejandro sintió un nudo en la garganta, recordando el diario de Isabel y todo el amor y valentía que ella había demostrado. «Estoy completamente seguro, hijo. De hecho, creo que de alguna manera ella está guiando nuestros pasos hasta ahora». Esa noche, mientras la familia se preparaba para dormir, había un sentimiento palpable de anticipación en el aire. El día siguiente marcaría el inicio oficial de su misión para reunir a familias separadas y buscar justicia. Alejandro, de 1900, pie en la ventana de su habitación, miraba las estrellas brillantes en el cielo nocturno. «Isabel», susurró, «espero que estemos haciendo lo correcto. Guíanos, mi amor». Y por un momento, pudo jurar que sintió una brisa suave acariciar su rostro, como si fuera la respuesta silenciosa de Isabel, bendiciendo sus esfuerzos y prometiendo estar con ellos en cada paso de este viaje de redención y amor. Las semanas siguientes fueron un torbellino de actividades para la familia Martínez. La mansión, antes un refugio tranquilo, ahora bullía con la energía de un verdadero centro de operaciones. Alejandro había convertido una de las salas en una oficina dedicada al equipo de trabajo, equipada con computadoras de última generación, pizarras blancas cubiertas de notas y una gran mesa de conferencias donde el equipo se reunía diariamente. Santiago y Mateo, ahora inseparables, habían asumido la responsabilidad de crear una base de datos detallada de todas las familias afectadas. Sus habilidades complementarias, Santiago con su aptitud para la tecnología y Mateo con su ojo atento para los detalles, los convertían en un dúo formidable. Una tarde particularmente agitada, mientras los gemelos trabajaban codo a codo, Santiago soltó un suspiro frustrado. «Esto es tan abrumador», murmuró pasándose la mano por el cabello. Mateo miró a su hermano con una mezcla de comprensión y determinación. «Lo sé, pero piensa en cuántas vidas estamos ayudando a cambiar. Cada nombre en esa lista es una familia que merece saber la verdad». Santiago sonrió agradecido por la perspectiva de su hermano. Era increíble cómo en tan poco tiempo Mateo se había convertido en una parte tan esencial de su vida. Era como si un espacio vacío en su corazón, que ni siquiera sabía que existía, finalmente se hubiera llenado. Al otro lado de la sala, Carmen coordinaba un equipo de trabajadores sociales y psicólogos, preparándolos para el delicado trabajo de acercarse a las familias. Su experiencia como enfermera y su conocimiento íntimo del caso la hacían invaluable en este proceso. «Recuerden», les instruía al grupo, «cada familia va a reaccionar de manera diferente. Algunas pueden quedar en shock, otras con rabia. Nuestra función es ofrecer apoyo incondicional y toda la información necesaria para que puedan tomar decisiones informadas». Alejandro, por su parte, dividía su tiempo entre coordinar los esfuerzos del equipo de trabajo y lidiar con la prensa. La historia había llegado a los medios de comunicación, causando un frenesí mediático. Él hacía lo posible por proteger la privacidad de las familias involucradas, al mismo tiempo que usaba la atención para presionar por cambios en la legislación que evitaran futuros casos similares. Una noche, después de un largo día de trabajo, la familia se reunió en la terraza de la mansión, disfrutando del aire fresco de la noche. Alejandro observaba a sus hijos, que estaban absortos en una conversación animada sobre sus planes para el futuro. «¿Sabes, papá?», Santiago comenzó volviéndose hacia Alejandro con un brillo en los ojos. «Mateo y yo estábamos pensando, ¿y si usáramos la tecnología de Martínez Tech para crear un sistema
que ayudara a reunir familias separadas en todo el mundo? Mateo asintió entusiasmado. Sí, podríamos usar inteligencia artificial para cruzar datos de ADN, registros médicos e incluso reconocimiento facial. Imagina cuántas personas podríamos ayudar. Alejandro sintió su corazón llenarse de orgullo. Sus hijos no solo estaban aceptando la situación, sino que estaban decididos a transformarla en algo positivo que pudiera beneficiar a otros. Esa es una idea increíble, chicos, respondió sonriendo. Cuando terminemos con este caso, podemos empezar a trabajar en eso juntos. Carmen, que había estado escuchando en silencio, añadió: Saben, a veces pienso en cómo Isabel García estaría orgullosa de verlos a ustedes dos así. Ella siempre creyó que harían grandes cosas juntos. La mención de Isabel García trajo un momento de reflexión silenciosa. Alejandro se preguntó, no por primera vez, cómo habría sido si ella estuviera allí para ver todo esto desarrollarse. Como si leyera sus pensamientos, Santiago dijo suavemente: A veces siento como si mamá estuviera aquí con nosotros, ¿sabes? Guiándonos de alguna manera. Mateo estuvo de acuerdo, sus ojos brillando de emoción. Sé a qué te refieres. En mis sueños a veces escucho una voz que ahora sé que era la de ella. Ella siempre decía que el amor encuentra un camino. Alejandro sintió lágrimas formarse en sus ojos. Su madre era una mujer extraordinaria, y ustedes dos son el mejor legado que ella podría haber dejado. En ese momento, una brisa suave sopló por el balcón, trayendo consigo el perfume de las rosas del jardín, las favoritas de Isabel García. Por un instante, todos sintieron como si ella estuviera allí, abrazándolos con su presencia. El silencio que siguió fue cómodo, lleno de amor y de una comprensión mutua que iba más allá de las palabras. La familia Martínez había pasado por pruebas inimaginables, pero había emergido más fuerte, más unida y con un propósito claro. Mientras las estrellas comenzaban a puntear el cielo nocturno, Alejandro hizo una promesa silenciosa. Continuaría el trabajo que habían comenzado, no solo para corregir los errores del pasado, sino para construir un futuro donde familias como la suya pudieran reunirse y sanar. Santiago y Mateo, sentados uno al lado del otro, compartieron una mirada de complicidad. Sabían que el camino por delante sería desafiante, pero estaban listos para enfrentarlo juntos. Con el amor de su padre, el apoyo de Carmen y el recuerdo inspirador de su madre guiándolos, sentían que podían superar cualquier obstáculo. A medida que avanzaba la noche, la familia Martínez permaneció en el balcón, compartiendo historias, riendo y planeando el futuro. Era un momento de paz en medio de la tormenta que habían enfrentado, un recordatorio de que, no importa cuán difíciles fueran las circunstancias, el amor familiar tenía el poder de sanar, unir e inspirar. Y así, bajo el cielo estrellado de Madrid, un nuevo capítulo en la historia de los Martínez comenzaba a escribirse. Un capítulo de esperanza, redención y el poder transformador del amor incondicional. El sol apenas había asomado en el horizonte cuando la mansión Martínez ya bullía de actividad. Era el día en que iniciarían oficialmente el proceso de contactar a las familias afectadas por el esquema del Dr. López. La atmósfera era una mezcla de ansiedad y determinación. Alejandro, impecable en su traje azul marino, reunió al equipo en la sala de conferencias. Santiago y Mateo, vistiendo camisas idénticas, un hábito que habían desarrollado en las últimas semanas, estaban sentados uno al lado del otro, con tablets en mano, listos para coordinar la información en tiempo real. Hoy es un día crucial, comenzó Alejandro, su voz firme pero gentil. Recuerden, cada familia que contactemos tendrá su propia historia, sus propias complejidades. Nuestra misión es ofrecer verdad, apoyo y, sobre todo, compasión. Carmen, que estaba a su lado, añadió: Y no olviden, tenemos un equipo de psicólogos de guardia para ofrecer apoyo inmediato, tanto para las familias como para ustedes. Este proceso será emocionalmente agotador para todos nosotros. Los equipos se dividieron, cada uno responsable de un grupo de familias.
Alejandro decidió liderar personalmente el primer contacto, acompañado por Carmen y los gemelos. El destino los llevaba a la casa de los Fernández, una familia de clase media que vivía en las afueras de Madrid. Durante el trayecto, el coche estaba sumido en un silencio tenso. Santiago y Mateo intercambiaban miradas nerviosas, mientras Carmen repasaba mentalmente los protocolos que habían establecido. Alejandro, al volante, sentía el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Al llegar a la residencia de los Fernández, una casa modesta con un pequeño jardín bien cuidado, Alejandro respiró hondo antes de tocar el timbre. Una mujer de mediana edad, con ojos amables y cabello grisáceo, abrió la puerta. «Señora, ¿Fernández?», preguntó Leonardo suavemente. «Mi nombre es Alejandro Martínez. Estos son mis hijos, Santiago y Mateo, y nuestra amiga Carmen. ¿Podríamos hablar con usted y su marido unos minutos? Es un asunto de extrema importancia». La expresión confusa de la señora Fernández pronto dio paso a la preocupación, pero los invitó a pasar. Su marido, un hombre de apariencia cansada pero amable, se unió a ellos en la sala de estar. Leonardo comenzó a explicar la situación con todo el cuidado posible, observando atentamente las reacciones de la pareja. A medida que la verdad salía a la luz, que su hija de 10 años, Lucía, podría tener una hermana gemela, las emociones en el rostro de los Fernández variaban desde el shock hasta la incredulidad y finalmente a una mezcla de dolor y esperanza. ¿Cómo es posible?», logró decir finalmente el señor Fernández con la voz entrecortada. «Nuestra Lucía siempre sintió que algo le faltaba. Pensábamos que era solo su imaginación». La señora Fernández, con lágrimas en los ojos, miró a Santiago y Mateo. ¿Ustedes también son gemelos separados?». Los niños asintieron y Mateo explicó amablemente. «Sí, señora, lo descubrimos hace poco. Por eso entendemos lo difícil y surrealista que puede parecer esto». Carmen se acercó entonces, ofreciendo un pañuelo a la señora Fernández y explicando los siguientes pasos: pruebas de ADN para confirmar, apoyo psicológico y el proceso para localizar a la hermana gemela de Lucía. Mientras la conversación continuaba, el timbre sonó de nuevo. El señor Fernández fue a abrir, regresando momentos después con una niña de cabello oscuro y ojos curiosos, Lucía. El silencio que siguió estuvo cargado de emoción. Lucía miró a Santiago y Mateo. Sus ojos se abrieron de par en par en un reconocimiento de algo que no podía explicar. «¿Mamá?», ella llamó, su voz pequeña pero firme. «¿Quiénes son esas personas? ¿Y por qué siento como si ya los conociera?». La señora Fernández abrazó a su hija, las lágrimas ahora fluyendo libremente. «Oh, cariño, tenemos mucho de qué hablar. Pero primero, quiero que sepas que te amamos más que a nada en este mundo». Alejandro observó la escena, su corazón pesado pero lleno de esperanza. Este era solo el comienzo de un viaje que prometía ser emocionalmente intenso para todos los involucrados. Pero viendo el amor evidente entre los Fernández y la curiosidad mezclada con una extraña familiaridad en los ojos de Lucía, supo que estaban haciendo lo correcto. Santiago y Mateo se acercaron a Lucía, ofreciendo sonrisas amables. «Hola, Lucía», dijo Santiago suavemente. «Sabemos que todo esto debe parecer muy extraño ahora, pero si quieres, podemos contarte nuestra historia, sobre cómo descubrimos que éramos hermanos y cómo eso cambió nuestras vidas». Lucía, aún abrazada a su madre, asintió tímidamente. Y así, mientras el sol de la mañana inundaba la sala de estar de los Fernández, una nueva historia comenzaba a escribirse. Una historia de secretos revelados, lazos redescubiertos y el poder curativo de la verdad. Alejandro intercambió una mirada significativa con Carmen. Este era solo el primero de muchos encuentros que tendrían en los próximos días y semanas. Cada familia traería sus propios desafíos y emociones, pero con compasión, paciencia y el apoyo mutuo, navegarían por estas aguas turbulentas, sacando a la luz verdades largamente ocultas y, con suerte, sanando corazones rotos en el camino. Mientras los gemelos comenzaban a compartir su historia con Lucía, Alejandro no pudo evitar pensar en Isabel García.
De alguna manera sentía que ella estaba allí con ellos, guiando sus pasos y bendiciendo esta misión de reunir familias separadas. Y en ese momento, en medio del dolor y la esperanza, supo que estaban en el camino correcto. Las semanas que siguieron fueron una montaña rusa emocional para todos los involucrados. El grupo de trabajo liderado por la familia Martínez trabajó incansablemente, contactando a una familia tras otra, desentrañando décadas de secretos y mentiras. Cada historia era única, cada reacción diferente. Hubo lágrimas de alegría y de dolor, abrazos emocionados y puertas cerradas con rabia. Algunas familias recibieron la noticia con alivio, como si finalmente entendieran una pieza que siempre había faltado en sus vidas. Otras reaccionaron con incredulidad y negación, negándose inicialmente a aceptar la verdad. Santiago y Mateo, ahora inseparables, se convirtieron en el corazón emocional de la operación. Su historia personal de separación y reunión resonaba profundamente con los niños y adolescentes que descubrían tener hermanos gemelos. Se convirtieron en confidentes, consejeros y, a menudo, el puente necesario para ayudar a las familias a aceptar y procesar la nueva realidad. En una tarde particularmente intensa, después de un encuentro difícil con una familia que reaccionó con hostilidad a la revelación, Alejandro encontró a los gemelos sentados en silencio en el jardín de la mansión, mirando el atardecer. ¿Están bien?, preguntó suavemente, sentándose entre ellos. Mateo suspiró, recostándose en el hombro de su padre. «Es más difícil de lo que imaginábamos, ¿no?», Santiago asintió. «A veces me pregunto si estamos haciendo lo correcto, y si algunas de estas familias estuvieran mejor sin saberlo». Alejandro guardó silencio por un momento, reflexionando sobre las palabras de sus hijos. «¿Saben?», comenzó. «Su madre solía decir que la verdad, por más dolorosa que sea, es siempre el camino hacia la curación. Puede ser difícil al principio, pero es el único camino hacia una vida auténtica y plena». Los niños absorbieron las palabras, encontrando consuelo en la sabiduría de Isabel García, incluso años después de su partida. Mientras tanto, Carmen lideraba los esfuerzos para rastrear a los niños que habían sido adoptados ilegalmente. Su experiencia como enfermera y su conocimiento del sistema de salud resultaron ser invaluables. Una tarde, irrumpió en la oficina de Alejandro, los ojos brillando de emoción. «Señor Martínez, encontramos a la hermana de Lucía Fernández». La noticia se extendió rápidamente. La niña, llamada Beatriz, había sido adoptada por una familia en el interior de Madrid. El proceso de reunión sería delicado, involucrando no solo a las gemelas, sino también a las familias que las criaron. El día del encuentro llegó, cargado de expectativa. Alejandro, Carmen, Santiago y Mateo acompañaron a los Fernández hasta un parque neutral donde tendría lugar la reunión. La tensión era palpable. Cuando Lucía y Beatriz finalmente se vieron, fue como si el mundo a su alrededor se detuviera. Las niñas, idénticas en apariencia pero tan diferentes en experiencias de vida, se quedaron frente a frente, estudiando cada detalle de la otra. «Hola», susurró Lucía, su voz temblando ligeramente. «Hola», respondió Beatriz, con una pequeña sonrisa formándose en sus labios. Y entonces, como si fueran movidas por una fuerza mayor que ellas mismas, las gemelas se abrazaron, lágrimas silenciosas resbalando por sus rostros. Las familias observaban emocionadas, mientras años de separación comenzaban a disiparse en ese simple gesto. Santiago y Mateo, observando la escena, sintieron una conexión profunda con el momento. Recordaron su propio encuentro, las emociones abrumadoras y la sensación de finalmente estar completos. A medida que las familias comenzaban a conversar, intercambiando historias y empezando el delicado proceso de integración, Alejandro se apartó un poco, sintiendo el peso del momento. Carmen se unió a él, colocando una mano reconfortante en su hombro. «Estamos haciendo lo correcto», dijo suavemente, no como una pregunta, sino como una afirmación. Alejandro asintió, sus ojos húmedos. «Sí, lo estamos. Isabel estaría orgullosa». Esa noche, de regreso a la mansión, la familia Martínez se reunió en la terraza, como se había convertido en su costumbre.
El aire estaba cargado de emoción y reflexión. «Papá», comenzó Santiago con voz pensativa, «¿qué pasa ahora? ¿Después de que encontremos a todas las familias?» Alejandro miró a sus hijos, sintiendo una ola de orgullo y amor. «Ahora, continuamos el trabajo que comenzamos. Usamos nuestra experiencia, nuestra tecnología y nuestros recursos para ayudar a otras familias alrededor del mundo. Transformamos nuestro dolor en propósito». Mateo sonrió, sus ojos brillando con determinación. «¿Como una fundación? ¿Para reunir familias separadas y luchar contra adopciones ilegales?» «Exactamente», concordó Alejandro, sintiéndose energizado por la idea. «La Fundación Isabel García Martínez, para honrar la memoria de su madre y continuar su legado de amor y valentía». Carmen, que se había convertido en parte integral de la familia, añadió: «Y podemos trabajar con legisladores, buscando cambios en las leyes, para prevenir que algo así vuelva a suceder». Mientras la noche avanzaba y las estrellas comenzaban a puntear el cielo, la familia Martínez sintió una renovada sensación de propósito. El camino por delante aún sería largo y, a veces, difícil, pero juntos, guiados por el amor mutuo y la memoria de Isabel, estaban listos para enfrentar cualquier desafío. La historia de separación y reunión de los Martínez se estaba transformando en algo más grande, tocando vidas más allá de las suyas y promoviendo curación y reconciliación donde antes solo había secretos y dolor. Y en ese momento, bajo el cielo estrellado de Madrid, supieron que este era solo el comienzo de un viaje mucho más grande. Han pasado 5 años desde aquella tarde fatídica en el parque, cuando Mateo entró en la vida de los Martínez y desencadenó una serie de eventos que cambiarían para siempre no solo sus vidas, sino las de decenas de otras familias. La Mansión Martínez, otrora un símbolo de éxito empresarial, ahora era el corazón palpitante de la Fundación Isabel García Martínez. Lo que había comenzado como una misión personal de reunir familias separadas por adopciones ilegales, se había transformado en una organización internacional dedicada a combatir el tráfico de niños y reunir familias separadas por diversas circunstancias. En esta soleada mañana de domingo, la mansión estaba especialmente concurrida. Era el día de la celebración anual de la Fundación, un evento que reunía a familias que habían sido ayudadas, voluntarios, socios y colaboradores de todo el mundo. Alejandro, ahora con canas en las sienes, observaba el jardín repleto de personas desde su posición en la terraza. Su corazón se llenó de orgullo al ver a Santiago y Mateo, ahora jóvenes de 15 años, guiando a un grupo de niños recién reunidos con sus familias biológicas. Los gemelos se habían convertido en el rostro joven de la Fundación, sus historias personales inspirando esperanza y valentía en innumerables otros niños. Carmen, que en los últimos años se había convertido en algo más que una ama de llaves, prácticamente en parte de la familia, se acercó a Alejandro con 2 copas de champán. «Por Isabel García», dijo suavemente levantando su copa. Alejandro sonrió tocando su copa con la de ella. «Por Isabel García», repitió, su voz cargada de emoción. Mientras observaban la escena desde arriba, Alejandro no pudo evitar reflexionar sobre el increíble viaje que habían recorrido. La Fundación Isabel García Martínez no solo había ayudado a reunir a todas las familias afectadas por el esquema del Dr. López, sino que también había expandido su alcance a nivel global, trabajando en colaboración con gobiernos, organizaciones internacionales y otras ONG, habían logrado cambios significativos en las leyes de adopción en varios países. La tecnología desarrollada por Santiago y Mateo, inicialmente una idea ambiciosa de 2 chicos decididos a marcar la diferencia, ahora era una poderosa herramienta utilizada por agencias de todo el mundo. El sistema de IA que cruzaba datos de ADN, registros médicos y reconocimiento facial había ayudado a reunir a cientos de familias separadas por guerras, desastres naturales y sí, esquemas de adopción ilegal. «Señor Martínez», una voz suave interrumpió sus pensamientos. Era Lucía Fernández, ahora una adolescente segura de 15 años, junto a su hermana gemela Beatriz. Alejandro sonrió cálidamente a las chicas.
Lucía, Beatriz, qué bueno verlas. ¿Están disfrutando de la celebración? Beatriz asintió entusiasmada. Mucho. De hecho, vinimos a agradecerles, no solo por reunirnos, sino por todo lo que la Fundación ha hecho. Lucía y yo decidimos que queremos ser voluntarias, ayudar a otros niños como nosotras. El corazón de Alejandro se llenó de alegría. Este era exactamente el tipo de impacto duradero que esperaba crear. No solo reunir familias, sino inspirar a aquellos que habían sido ayudados a devolver el favor. A medida que avanzaba la tarde, Alejandro fue abordado por innumerables personas, cada una con su propia historia de separación y reunión. Hubo lágrimas, abrazos e incontables gracias. Pero para Alejandro, cada sonrisa, cada familia reunida, era un tributo al amor y al coraje de Isabel. Cuando el sol comenzó a ponerse, pintando el cielo con tonos naranjas y rosados, Alejandro reunió a su familia ampliada, Santiago, Mateo, Carmen y tantos otros que se habían convertido en parte integral de sus vidas a lo largo de los años, para un brindis final. Hace 5 años, comenzó, con la voz cargada de emoción, nuestra familia fue bendecida con una segunda oportunidad. Descubrimos verdades dolorosas, pero también encontramos una fuerza y un propósito que no sabíamos que teníamos. Hoy miro a todos ustedes y veo el legado vivo de Isabel. Veo esperanza, sanación y el poder transformador del amor. Santiago y Mateo, ahora casi de la altura de su padre, se acercaron cada uno colocando una mano en el hombro de Alejandro. «Mamá estaría tan orgullosa», dijo Santiago suavemente. Mateo asintió, añadiendo, «Ella nos guió hasta aquí. De mí, alguna manera, siempre supo que encontraríamos el camino de vuelta los unos a los otros». Carmen, con lágrimas en los ojos, levantó su copa. A Isabel, cuyo coraje y amor siguen inspirando y sanando. A Isabel. Todos repitieron al unísono. En ese momento, una brisa suave sopló por el jardín llevando el aroma de las rosas, las favoritas de Isabel. Para aquellos que conocían la historia, era como si ella estuviera allí, bendiciendo la reunión con su presencia etérea. Mientras las estrellas comenzaban a puntear el cielo nocturno, Alejandro miró a sus hijos, a Carmen y a todas las vidas que habían tocado y transformado. El camino había sido largo y a veces doloroso, pero el resultado era más hermoso de lo que jamás hubiera imaginado. La historia de los Martínez, que había comenzado con separación y secretos, se había transformado en un testimonio del poder del amor, la verdad y la perseverancia. Y mientras el futuro se desplegaba ante ellos, lleno de promesas y posibilidades, Alejandro sabía que, sin importar lo que viniera, lo enfrentarían juntos, como una familia, unida por el amor y guiada por el legado inmortal de Isabel.